María es estudiante de doctorado en la Facultad de Informática de la Universidad de Edimburgo, donde investiga sobre computación cuántica distribuida. La investigación de ella está financiada en parte por el Oxford Quantum Technology Hub y Vericloud, y trabaja en el laboratorio de software cuántico. Anteriormente obtuvo una licenciatura con honores en física en la Universidad de Bath y trabajó en diversos puestos en la industria de computación cuántica en empresas como Cisco e IBM. Actualmente también se está desempeñando como Quantum Compiler Intern en Quantinuum. Bueno, María, todo tuyo. Gracias, un placer. Y bueno, hoy os voy a hablar un poco de lo que es la distribución cuántica. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Vale, minuto. ¿Veis la presentación en la pantalla entera? ¿Sí? Sí, se ve, sí. Genial. Pues, a ver, yo lo que investigo es el mundo de la distribución cuántica, que es un poco la conexión entre el mundo de las comunicaciones cuánticas y de la computación cuántica. Y, en mi opinión, como veis en el título, es un poco la próxima frontera, o sea, el problema del futuro que vamos a tener en el mundo de la computación cuántica. Entonces, mi objetivo durante esta presentación es daros una introducción a los aspectos teóricos de lo que es la computación cuántica distribuida, destacando un poco los fundamentos y los retos que tenemos en la actualidad, pero también a qué nivel está la investigación y en qué tipo de cosas podéis mirar o quizá empezar a trabajar ahora mismo de cara a las oportunidades que quizá haya en el futuro. Bien, la primera pregunta que podéis preguntaros es ¿por qué queremos hablar de distribución cuántica? O sea, ¿por qué estoy hablando de este tema y por qué me parece tan importante? Bien, los ordenadores cuánticos, como los clásicos, tienen un número de qubits y limitados, ¿no? O sea, no podemos poner un número infinito de qubits en un espacio, en un volumen limitado, y más aún si queremos tener en cuenta el control de la fidelidad de estos qubits, que es muy necesario para poder hacer computaciones útiles. Aumentar el tamaño de estos dispositivos a largo plazo no es realista, o sea, es técnicamente complejo, es muy costoso y además, o sea, ni siquiera funcionó con los ordenadores clásicos actuales, entonces no creemos que vaya a funcionar con los ordenadores cuánticos. Y el objetivo de la distribución cuántica es básicamente coger muchos de esos ordenadores en el estado actual tecnológico en el que estén y conectarlos de manera de que puedan cooperar para resolver problemas que sean más grandes que sus capacidades individuales. Y el objetivo de hacer esto es, pues eso, conseguir resolver problemas que sean mucho más grandes de lo que pueda resolver cada ordenador individualmente. Esto conlleva interconexión de ordenadores cuánticos, pero también interconexión de esos ordenadores cuánticos a través de redes cuánticas que cooperen para ejecutar este programa conjunto. El objetivo es que cada nodo de una red que esté distribuyendo una computación mantenga su propio conjunto de qubits. O sea, no estamos hablando de un ordenador que tiene varias chips que están todas pegadas unas cerca de otras, parecidas a lo que tiene Riget, en el cual pues cada chip es un poco independiente, pero en realidad son todas partes de uno grande. No estamos hablando de ordenadores que sean completamente independientes, que tengan sus compilers independientes, que tengan sus programas de software independientes y quizás hasta sean diferentes tipos de ordenador cuántico, y que estos ordenadores se comuniquen a través de entrelazamientos cuánticos o de enlaces cuánticos. Y la gran diferencia que tenemos entre la computación cuántica y la computación clásica es que esta comunicación tiene que conllevar un entrelazamiento, una coherencia cuántica que se mantenga entre los nodos. Cuando hablamos de una computación cuántica y de distribuirla, normalmente lo que pensamos pues, es un circuito y dos opciones de comunicación, en dos primitivas de comunicación que pueden existir: la teletransportación o las operaciones no locales. Básicamente lo que se traducen es en cortar este circuito o cualquier otro circuito que queramos distribuir en varias partes, de manera que o bien cortemos las líneas, o sea, los qubits y partes de ella estén trabajando en un ordenador y las otras partes en el otro, quizá porque solo seamos capaces de hacer cierto número de computaciones en un solo ordenador antes de que la coherencia del qubit se pierda, o cortar a través de gates, o sea, de operaciones que tengan más de 2 qubits, como por ejemplo estos CNOTs, cortar así. Estas operaciones distribuidas se traducen a, como ya he dicho, primitivas de comunicación que pues, también se pueden representar como estos circuitos, y que básicamente lo que quieren decir es que estas operaciones ocurren, quizá las de aquí arriba en la computadora A, y estas operaciones ocurren en la computadora B, y entre esos dos ordenadores o entre esas dos computadoras hay una comunicación
También en la parte clásica como en la parte cuántica. O sea, aquí hay una operación entrelazada entre dos ordenadores que están físicamente separados, pero también hay un envío de una comunicación clásica. En las operaciones no locales, como veis, hay un poco más de opciones. O sea, podemos hacer estas operaciones de varias maneras. Las dos maneras más conocidas y más populares son CAD Communication y TP Communication. Son bastante parecidas. O sea, la idea simplemente es tener una especie de circuito de teletransportación que quizá esté completamente en un lado como lo estaría en la versión TPCom, o quizá pues esté como 50-50 y luego en mitad esté o la operación no local como lo estaría en CADCOM, pero más o menos funcionan de manera parecida, tienen ciertos resultados diferentes a nivel de los errores que introducen, pero son parecidas, al menos conceptualmente. Bien, para crear, o sea, para mantener este tipo de comunicaciones tenemos que tener, como ya he dicho, redes cuánticas. El objetivo de una red cuántica es distribuir el entrelazamiento entre nodos remotos y esto habilita tareas como teletransportación de información cuántica entre procesadores, sincronización y comunicaciones seguras mediante claves cuánticas, o sea, cosas como QKD y obviamente la computación cuántica distribuida donde varios nodos cooperan para llegar a una misma tarea. La idea detrás de la teletransportación cuántica es bastante simple. O sea, en realidad lo que estás creando es una correlación entre qubits, de manera que una vez que tengas información sobre una, puedes obtener información sobre el otro que minimice la complejidad de la comunicación, o sea, que minimiza la complejidad de la comunicación que tienes que mantener a nivel clásico. O sea, la teletransportación cuántica, sobre todo si quieres enviar información de un punto a otro, requiere comunicación clásica, pero minimiza el número de comunicación que tienes que hacer entre dos ordenadores para llegar pues, a enviar el mismo mensaje, ¿no? Y esto se mantiene a través del entrelazamiento, que además no solo permite esta teletransportación, pero también permite la creación de las operaciones no remotas. En la actualidad, cuando hablamos de distribución cuántica y del estado del arte en el que estamos hablando de un campo muy, muy joven. O sea, los primeros trabajos teóricos empezaron a aparecer alrededor del 2018 y hoy ya empezamos a ver algunas demostraciones experimentales de la distribución tal como os la acabo de explicar. La primera gran noticia que salió fue que Xanadu, hace un poco menos de un año, anunció Aurora, que es el primer ordenador cuántico distribuido, aún no es público, es un ordenador fotónico. Y la otra gran noticia que ha salido últimamente es que un grupo en la Universidad de Oxford también logró una teletransportación entre dos procesadores. En las noticias salió mucho que era algo distribuido y que era computación distribuida, pero lo que realmente consiguieron fue una teletransportación entre dos procesadores que cada uno tenía un qubit. O sea, no era algo súper avanzado, pero sí que era un paso hacia lo que sería la computación distribuida real. Lo que quiere decir que al final del día, en apenas 7 años, ya hemos pasado de los primeros bocetos teóricos a demostraciones reales y físicas de lo que es o lo que podría ser la distribución cuántica, pero como ya he dicho un poco, pero quiero hacer hincapié, el objetivo es llegar a una computación distribuida real, o sea, a un sistema que sea accesible para investigadores y gente que quiera trabajar en ello, lo cual ahora mismo, por ejemplo, el Aurora de Xanadu no es. Que mantenga computación cuántica razonable, o sea, si estamos hablando de un sistema que tiene una red que está conectando dos qubits, uno en cada lado, eso no es una computación distribuida razonable, o sea, eso es un experimento en el cual estamos haciendo un experimento de networking, de comunicación a través de una red, sí, de comunicación cuántica, pero no estamos haciendo computación real en ambos lados. Cuando hablo de computación cuántica razonable, pienso en cosas que no se puedan simular, o sea, operaciones que sean más de 30 qubits con operaciones interesantes como T-gates, que estas operaciones existan en los dos nodos o en los nodos que se estén intentando experimentar y que esté todo interconectado por una red cuántica programable. Se puede hacer distribución cuántica con redes clásicas, eso es lo que está pasando en la actualidad, por ejemplo, con las chips de Heron de IBM, pero esas conexiones, para crear una conexión clásica entre varias chips cuánticas en el punto de vista de distribución, lo que estás haciendo es estás simulando la comunicación cuántica en las conexiones clásicas. Y eso tiene un coste muy exponencial, porque para empezar lo tienes que hacer de manera secuencial. O sea, si tú tienes una parte de tu operación
que va a un ordenador y la otra parte a otro, lo que tienes que hacer es que tu primera operación se haga, digamos, 100 veces, ver la distribución de los resultados de esas 100 veces y luego inyectar eso como el estado inicial de tu siguiente ordenador, ¿no? Entonces, eso no solo tiene un coste muy alto, un número de veces que tienes que repetir todas estas operaciones, pero es que además requiere una evolución secuencial que no es el objetivo, porque mucho del objetivo de distribuir es conseguir que las cosas vayan más rápido, que sean más eficientes, y para ello quieres hacerlo en paralelo. Bien, como ya hemos dicho, para distribuir una computación cuántica, la idea es que la queremos recortar y enviar a diferentes ordenadores. Y yo os voy a hablar de esto en el contexto del problema de mapeo de la computación cuántica distribuida en el que he estado trabajando durante mi primer año de doctorado. Bien, para empezar, o sea, la primera que tenéis que empezar a pensar es cómo empieza este problema, ¿no? Empezamos con una carga de trabajo cuántico que puede venir de muchas maneras. O sea, puede ser un circuito, puede ser una MPQC pattern, puede ser un quantum walk, puede ser un tipo de computación híbrida. O sea, no siempre estamos hablando de circuitos, porque muchos ordenadores cuánticos, por ejemplo, los ordenadores fotónicos cuánticos, que son los más lógicos para hacer computación cuántica distribuida, porque las comunicaciones cuánticas se tienen que hacer a través de fotones y los fotones no les gusta mucho hacer interacciones con otras cosas, no pueden trabajar, o sea, los ordenadores fotónicos no pueden trabajar con circuitos, requieren otros sistemas y otros modelos que son equivalentes, pero funcionan de manera, o sea, las operaciones son diferentes, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que tener es tu carga de trabajo cuántico y saber en qué modelo está definida. Y luego tienes que crear una abstracción intermedia que básicamente represente todas estas dependencias que puedes traducir a comunicaciones entre dos ordenadores o varios ordenadores y que puedes traducir, pues eso, a lo que tienes que dar de instrucción de comunicación de un lado a otro. Un ejemplo de este tipo de abstracción son los HDHs en los que he estado trabajando, que básicamente son una abstracción que es agnóstica a el modelo de la operación en la que estés trabajando y que crean básicamente, lo que creas son hipergrafos que se parecen un poco a esto y lo que tienen es una dirección, o sea, tienen una evolución de tiempo que está relacionada a las operaciones con las que estás trabajando y luego tienen pues tipos de operaciones, todas las que veis en negro son cuánticas y todas las que veis en naranja son clásicas. Tenemos una biblioteca pública de software que está escrita en Python, que ahora mismo además estamos trabajando en ella, que tiene varios issues, entonces si es algo que os interesa podéis verlo. Y también tiene, no es un paper, es como una especie de póster, o sea, son como 2 páginas describiendo el programa, pero básicamente el objetivo es que crees una abstracción que demuestre estas correlaciones. Un ejemplo de ellas es este. Y básicamente lo que tienes que hacer es traducir tus operaciones, que como ya os he dicho pueden estar en cualquiera de estos modelos, hay aún más, a esa abstracción. En los HDHs tienen pues los nodos clásicos, los nodos cuánticos y luego también tienen nodos y hyperhs que son predictivos, o sea que quizás sean operaciones que quizás estén ahí o no. Un ejemplo muy fácil de cómo pensar en esto son los if-else gates. Si pasa algo, queremos que apliques esta operación. Entonces, eso es, en vez de representarse directamente con los nodos y las conexiones normales, se representan con estas que son predictivas. Bien. La carga de trabajo cuántico entonces se puede traducir a una abstracción intermedia que parece algo así y ahora la manera más fácil de hacer eso es básicamente hacerlo como un puzzle, ¿no? O sea, tener unas tablas que tengan los motivos que representan las conexiones que crean todas las operaciones y básicamente traducirlas directamente a la abstracción, un poco como el que crea un puzzle de manera automática. Y luego lo que hay que hacer con esta abstracción es particionarla, o sea, dividirla en las diferentes partes que se van a enviar a cada ordenador. Esto básicamente se traduce a un problema que ya existe en el mundo de la computación, o sea, el mundo de la ciencia de la computación teórica, que es el problema de particionar hipergrafos. Por un fun fact rápido, un hipergrafo, la diferencia entre un grafo y un hipergrafo es básicamente que en un grafo una conexión solo puede conectar 2 nodos. En un hipergrafo una conexión puede conectar, como veis aquí, grupos de nodos. Eso pues no se ve muy fácilmente aquí en estas representaciones, más que nada porque muchas de estas abstracciones van a representar cientos de qubits. Entonces es imposible tener cientos de colores o miles de colores para representar pues
cada uno de estas hiperconexiones, ¿no? Entonces, aquí yo lo suelo dejar simplemente en negro y en naranja, pero si miras la figura a nivel de lo que es el ordenador, o sea, lo que está interpretando el ordenador, sí que está interpretando un hipergrafo que, como ya os he dicho, tiene grupos de conexión, o sea, tiene una conexión que son grupos de computaciones. Bien. Para resolver este problema de particionamiento es un problema que es NP-hard, o sea, que no es un problema que podamos realmente resolver de una manera eficaz, pero hay heurísticas que nos permiten hacerlo pues, de manera mejor a lo que sería hacerlo o sea, mirar todas las opciones, ¿no? Entonces, dos de los algoritmos que son los más adaptados a las estructuras que vemos en los algoritmos cuánticos son Caspar y Fidamatees. Os voy a explicar un poco cómo funcionan los dos para daros un poco la intuición o un poco del sabor a lo que se parecen estos problemas. Caspar funciona de la manera siguiente. Tú tienes tu hipergrafo y lo que quieres hacer primero es hacerlo más pequeño. O sea, intentas conectar todos los nodos que están como muy conectados entre sí, o sea, que tienen como muchas correlaciones entre sí y hacerlos en un supernodo haciendo así que tu hipergrafo sea lo más pequeño posible. Una vez que tienes este hipergrafo, que es lo más pequeño posible, lo cortas, lo puedes cortar simplemente con un método muy simple, un método de particionamiento voraz, que básicamente intenta comerse todo lo que puede hasta que pues, no le cabe más dentro de su partición, o otro tipo de algoritmo como Fidamatees. Y una vez que tienes esta partición, este corte en el que dices todos los nodos que tengo a este lado van aquí y todos los nodos que tengo a este lado aquí, lo estás desagrandando. Entonces, lo que quieres hacer es desagrandar el hipergrafo de manera que haga decisiones que sean un poco razonables. O sea, tu objetivo siempre es intentar, perdón, eso lo debería haber explicado al principio. El objetivo es minimizar el número de conexiones que estés cortando, ¿no? Porque cada conexión que esté cortada entre diferentes particiones va a traducirse a comunicación que es necesaria y la comunicación pues introduce errores, es muy costosa y utiliza el recurso que son los entrelazamientos, ¿no? Entonces, tú lo que quieres minimizar lo máximo posible es cuántos cortes le estés metiendo realmente a tus conexiones. Y además, otro objetivo de este problema, que no es necesariamente relevante al mundo del particionamiento cuántico, pero sí que es uno de los objetivos que estos algoritmos tienen, es que tus grupos, o sea, tus particiones sean más o menos iguales. Bien, entonces intentas volver a agrandar tu hipergrafo de manera que haya un coste mínimo en ese agrandamiento empezando por tu particionamiento inicial. Fidamatees es más simple, ¿no? Bueno, es más simple, es diferente. Caspar es un algoritmo que tiene varios niveles y Fidamatees es un algoritmo de un solo nivel. Lo que hace Fidamatees es coge el hipergrafo, lo corta de una manera simple, como ya os he dicho, de una cosa como un particionamiento voraz, y hace un cálculo de ganancia en el cual básicamente calcula cuál sería el beneficio o el coste de mover cada uno de los nodos al otro grupo. Entonces, por ejemplo, si cogemos el nodo A, si moviésemos el nodo A al otro grupo, pues ganaríamos un punto porque tendríamos una conexión menos que está entre dos particiones. Así haces básicamente el cálculo de ganancia de todos los nodos y una vez que ese cálculo ya existe, se selecciona el nodo que presenta el cálculo, o sea, que presenta el coste, la ganancia la más grande. Entonces, una vez que esa ganancia se ha conseguido, ese nodo se queda ya en su sitio, no se vuelve a mover y se vuelve a hacer el cálculo de nuevo de todos los nodos hasta que llegamos a un punto en el cual ya no hay más ganancias posibles y cualquier otro nuevo movimiento es costoso. Entonces ahí se para el algoritmo y se obtiene pues, lo que sería el resultado de las particiones. Estos dos algoritmos tienen problemas, o sea, no siempre van a llevarte a la solución, la mejor solución. Por ejemplo, en Fidamatees es relativamente fácil de visualizar que si empiezas con un nodo que te lleva pues a una situación en la cual no hay muchas soluciones, quizá pierdas soluciones comparadas a haber empezado con otro nodo que quizá fuese un poquito peor al principio, pero que te permitiese soluciones mucho mejores a largo plazo. Son heurísticas, o sea, lo que permiten es hacer particiones a gran escala sin tener que gastar muchísimo tiempo de compilación en hacer esa partición. Bien, una vez que tenemos nuestras particiones y ya sabemos qué operaciones van a qué grupos y a qué ordenador, tenemos que hacer
pues el mapeo de esa teoría de, yo digo que una partición va a un ordenador, pero ¿qué quieres realmente, o sea, qué significa eso realmente? A una red que exista, ¿no? Y para hacer eso, pues tenemos que visualizar en qué tipo de red estamos hablando bien. Una de las primeras cosas que podemos pensar es en esta idea del Internet cuántico. El Internet cuántico es una cosa que se ha presentado muchas veces a nivel global y el objetivo es básicamente crear una red de dispositivos cuánticos que estén conectados de una manera en la cual están manteniendo entrelazamiento entre ellos. Esto pueden ser no solo ordenadores, pero también cosas como sensores, repetidores. Y su objetivo básicamente es enviar o cooperar para resolver problemas que sean, pues como ya he dicho, más grandes que lo que pueden hacer individualmente. Y enviar esas comunicaciones y esas correlaciones a grandes distancias. Esto permitiría cosas pues como ya os he dicho, cosas como QKD o computación cuántica distribuida. Para construir algo así se requiere una infraestructura híbrida, canales ópticos, repetidores cuánticos, control clásico coordinado, pero sería la base pues, de esta idea de a qué mapeo realmente. Pues mapeo a lo que sería el Internet cuántico y la red distribuida global cuántica o nacional cuántica. Hoy en día hay mucha gente en la que está hablando de pues, esta idea del Internet cuántico, de la distribución cuántica, y os voy a presentar un poco pues, de las últimas novedades o de los últimos jugadores en este mundo cuántico que están hablando de Distributed Quantum Computing o de la distribución cuántica. Para empezar, IonQ, que es una de las empresas que juegan este mundillo, ha empezado a anunciar que han hecho descubrimientos que permiten que las comunicaciones cuánticas con sus ordenadores pues, funcionen de manera más eficaz, lo cual está demostrando que detrás de las puertas ya llevan trabajando bastante en ello y siguen trabajando en ello. Google habla mucho de distribución a nivel de sus investigaciones de corrección de errores, pero también del nivel de hardware. Como si ya os he dicho, Xanadu ya introdujo un primer ordenador distribuido cuántico. Cisco, que es una de las empresas de telecomunicación mundiales, lleva muchos años ya trabajando en telecomunicación cuántica para presentar algo como lo que sería el Internet cuántico del futuro. Y hasta IBM habla ya a nivel público de sus interconnects, que básicamente, antes os he dicho que los ordenadores fotónicos son un poco como lo más lógico para hacer distribución, porque los flying qubits, que son los que permiten hacer comunicación a grandes distancias, son fotónicos y no interactúan muy bien con lo que son los superconducting qubits, que es lo que tiene, por ejemplo, IBM. Y para hacer que esa comunicación se permita, hay que tener interconnects, que es lo que ha estado investigando IBM durante las últimas décadas. Bien, para llegar a un sistema de distribución cuántica hay muchísimo trabajo por delante. O sea, lo primero se tiene que crear lo que es la correlación cuántica, luego se tiene que mantener a nivel de lo que sería la red y luego pues entra todo lo que es el software que os he explicado, o sea, crear el mapping a lo que son los qubits y donde existen en las chips, enviar esas instrucciones a través de las máquinas, hacer la compilación inicial, la cual tiene que tener información sobre las particiones, o sea, la solución del problema que os he presentado anteriormente, y encima de todo eso tiene que ir pues, las aplicaciones, no lo que realmente estamos intentando resolver. Esta imagen quizá os sea muy conocida y lo que quiero presentar con ella es que este problema de partición no solo existe al nivel de la distribución, pero también existe al nivel de una sola chip. O sea, el pensar en cómo voy a enviar mi información es un problema que existe a varios niveles dentro de la computación cuántica y es muy relevante a nivel matemático, pues no solo de la distribución, pero también cómo funciona una sola chip y cómo mapeo mis problemas en una sola chip. Bien, ¿cómo podéis contribuir a este mundo si es algo que os interesa? Para empezar, Qiskit, que siempre es mi recomendación porque es normalmente el primer producto de software con la que empieza a trabajar la gente en nivel cuántico, tiene esta biblioteca llamada Qiskit Addon, en la cual hacen circuit cutting, que básicamente es esa explicación que os dije de cortar y hacer las particiones, pero en vez de tener comunicación cuántica y asumir que estás haciendo una comunicación cuántica en lo que estás cortando, lo que estás haciendo con Qiskit Addon es comunicación clásica, lo cual te permite hacer distribución ya en las chips actuales de IBM, lo cual está bastante guay. Una de las publicaciones que yo recomiendo más es esta, Automated Distribution of Quantum Circuits de 2018, no es muy larga y es una de las primeras que empezó a explicar esta idea de distribución. Y luego, si queréis trabajar con software, yo os invito a mirar la biblioteca de HDH.
Y bueno, en conclusión, mi objetivo hoy era hablaros de la computación cuántica distribuida, de cómo considero que va a permitir escalar lo que es el mundo cuántico sin depender de un único dispositivo. Quizás sea el futuro y la manera de interconectar tecnologías heterogéneas y realmente pienso que nos ayudará a optimizar recursos cuánticos y clásicos de forma cooperativa. Y eso es todo. Aquí os dejo un QR con todos mis 10.000 links por si os interesa seguir de lo que hablo en Internet. Y muchas gracias. Me encantaría responder preguntas si tenéis alguna. Chicos, preguntas, algo que le quieran consultar a María. Ahí Rubén tiene una pregunta, a ver. María, hola, buenas tardes. Buenas Por tardes, lo que un placer. contás, es como que este esquema de cooperación lo estás montando sobre la idea de las redes clásicas, ¿no? Parecería la ley de 7 capas lo que mostraste, que estás tratando de armar ahí un protocolo para ver qué pasa con la cuántica. Como que no hay un concepto cuántico respecto a cómo hacer redes distribuidas, distintas a las clásicas, a las que tenemos hoy. Sí, no, el sistema, o sea, la solución es la misma de lo que existe en el mundo clásico. La idea es cogemos los ordenadores, los interconectamos y hacemos que comuniquen entre ellos. La diferencia Solo es estamos forzando la teletransportación. sí, o sea, la diferencia son las correlaciones cuánticas, porque realmente, Solamente. Sí, bueno, perdón. solamente, o sea, en realidad la diferencia es eso, pero es una diferencia bastante grande, porque crear estos entrelazamientos requiere mantener entrelazamiento constante en tu red, requiere crear protocolos de comunicación diferentes, porque tiene que considerar esto, y también requiere envíos de complejidad diferentes. O sea, la complejidad de comunicación cuántica es diferente a la complejidad de comunicación clásica. Entonces, quizá para lo que se optimizan las comunicaciones clásicas no serían lo mismo que las cuánticas. Pero sí, o sea, en su caja, la diferencia es eso, es que tenemos un entrelazamiento nuevo, una correlación nueva que tiene que ser enviada entre varios ordenadores, y para enviar esa correlación lo tenemos que hacer a nivel de redes cuánticas que estén encima de las clásicas, porque si no vamos a tener un coste horrible a nivel de la comunicación clásica. Pero la idea de la distribución es bastante similar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de paso yo te iba a consultar. Vos ahí mostrabas que cortás un hipergrafo, ¿no? En uno de los algoritmos, ¿puede ser? Sí. ¿Necesitarías una computadora cuántica para hacer eso eficiente, para hacer ese corte eficiente? No, hombre, depende de la heurística que utilices, pero cosas como Mm. Cagipar pueden ser bastante rápidas y sobre todo si intentas básicamente minimizar el problema. O sea, para llegar a la solución perfecta no lo va a conseguir en un ordenador cuántico. La idea es solamente pues, intentar hacer un corte que sea rápido pero que sea razonable, y a veces simplemente un algoritmo voraz a gran escala seguramente sea la solución. O sea, si estamos hablando de más de, pues yo que sé, algo como 10.000 qubits, ahí no entramos ni a algoritmos como Fidamates y Cagipar, ahí entramos directamente a un algoritmo voraz que bueno, es como se solucionan la mayoría de estos problemas en el mundo clásico también. O sea, hay que cortar en algún momento todo el mundo de optimización y simplemente poder llegar al punto en el cual consigamos soluciones. Ok, pero eventualmente se podría tener una mejora o no sería necesario. Se podría, hombre, esperemos que sí, pero es un problema que lleva abierto bastante tiempo, es un problema para el cual el avance de las heurísticas está razonablemente estagnado, digamos, entonces veremos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, despedimos a María y le agradecemos por la charla. La pueden contactar por LinkedIn si les interesa su trabajo o por los links que dejo. Un placer, gracias. Bueno, muchas gracias María, nos vemos. Gracias.